Bueno, ya parece que estamos bastantes, así que vamos a comenzar. Lo primero, Arratsaldeon, bienvenidas a todas y a todos a las jornadas anuales de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión. Comenzamos ahora esta 20ª edición de estas jornadas, recordando que llevamos ya 20 años acercando a la sociedad a aspectos vinculados de una u otra manera con la inclusión social, con temáticas tan variadas como la salud mental, que fue el tema del año pasado, o la porofobia o el acompañamiento social. Este año, y debido a las circunstancias, no ha sido posible realizarlas presencialmente. Y aunque echaremos en falta veros y esas conversaciones en los pasillos, que son tan interesantes o más que las propias ponencias, no podíamos ni queríamos dejar de reunirnos, aunque sea a través de estas pantallas, y aprovechar la oportunidad para hablar del tema, que al fin y al cabo es el causante de que estemos en esta situación, el coronavirus o la COVID-19. Para comenzar, queremos dar una especial bienvenida a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu Villafranca, que hoy ha querido acompañarnos para mostrar el apoyo del Departamento a estas jornadas y otras actividades que nos permiten luchar a diario contra la pobreza. Carmen, por favor, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, Arratsaldeon. Muchas gracias a la red un año más por organizar estas jornadas de encuentro y de reflexión y por invitarme a participar en ellas. Este año lo hacemos pues de una forma bien distinta a lo que venimos haciéndolo habitualmente y pues no por elección propia. Estamos viviendo una pandemia, pero hay otra que el mundo viene padeciendo desde hace más tiempo y que es la pandemia de la pobreza y la desigualdad. Antes representábamos este desequilibrio con la dicotomía entre el norte rico y el sur pobre. Hoy, con la globalización, ha estallado por los aires esta división del mundo y sabemos que en el norte hay sures y que en el sur hay también nortes. Las fronteras se han desdibujado mucho. La globalización nos trae hasta la puerta de nuestra casa y desde un país muy lejano este virus, independientemente del lugar del mundo en el que vivamos. El peligro ahora es que la COVID-19 profundice esa brecha social y coloque a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad en una situación de mayor precariedad o que acerque el umbral de la pobreza a quienes hasta ahora no habían necesitado acudir al sistema de protección social. Nuestro reto en lo inmediato es garantizar una cobertura social a todas las personas en un escenario excepcional de pandemia. A medio y largo plazo, poner en marcha medidas que palíen los efectos perniciosos de la pandemia y los riesgos que conlleva y que lleva adheridos. En la atención a lo más urgente, me gustaría destacar el esfuerzo realizado por todas las partes y la flexibilidad para adaptarse casi de un día para otro, sin casi, y seguir prestando servicios a la ciudadanía. Cuando hablo de todas las partes, estoy pensando en vosotras, las entidades sociales, en todos los profesionales de los servicios sociales, de la administración pública y también en todas las personas que están detrás haciendo un trabajo de gestión que muchas veces no se acerca a ver. Todos y todas somos necesarias. Creo que hemos conseguido reorientar y adaptar los proyectos y la forma de trabajar a las necesidades que se han ido presentando, porque pues hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y lo que hoy nos servía, mañana no. Lo importante es que, pues que se ha seguido atendiendo a las personas, sustituyendo a menudo lo presencial por otras vías y en algunos procedimientos como la renta garantizada incluso hemos podido acortar plazos de tramitación. La renta garantizada es un buen medidor de los efectos de la crisis social y económica generada por la COVID-19 y el estado de alarma
Y bueno, deciros que solo en los meses de marzo y abril las solicitudes aumentaron en un 14% y en un 31% respectivamente. El último dato de que disponemos, consolidado del mes que se refiere al mes de julio, nos dice que son 13.863 las unidades familiares con derecho a renta garantizada. En diciembre de 2019 eran pues, bastantes menos, 12.243, unas 1.620 unidades menos, y la previsión es que lleguemos a final de año hasta con 14.000 unidades perceptoras, es decir, con aproximadamente unas 2.000 más que en diciembre del año pasado. Para hacer frente a este incremento de gastos hemos aprobado un crédito extraordinario de 5 millones de euros y, bueno, y además hemos podido obtener financiación de 1 millón más a cargo del Fondo Social Extraordinario que el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 puso a disposición de las comunidades autónomas. Por otra parte, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital va a suponer también un avance en el sistema de garantía de ingresos a nivel estatal y va a afectar también en gran medida al programa de garantía de ingresos de la comunidad foral. Yo personalmente estoy satisfecha porque bueno, pues hemos podido tomar estas decisiones en diálogo entre departamentos de la Administración y con las entidades sociales y de forma coordinada. Podíamos haberlo hecho mejor, seguro que esto es así, pero es verdad que también nos faltaban referentes y bueno, pues nunca hasta ahora habíamos vivido una situación similar. No quiero dejarme a la propia ciudadanía, que ha sido también paciente con los errores que hemos podido cometer y que se ha adaptado también de manera sorprendente pues, también a esta nueva situación. Aunque Navarra y su ciudadanía no está a salvo de los efectos de esta pandemia, en el caso de la comunidad foral el punto de partida no es malo, factor bueno, pues que sin duda nos ayudará a afrontar y remontar esta etapa complicada que está todavía por venir. Sin pretender ser triunfalista, no es ese mi propósito, sí que quiero rescatar y recordar pues, algunos datos objetivos que así lo prueban. Disculpad. El mes pasado conocíamos el informe que cada año elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que coloca a nuestra comunidad a la cabeza de España en gasto social por habitante en 2019. El gasto global en sanidad, en educación y en servicios sociales en Navarra es de aproximadamente unos 3.420 euros por habitante, cuando la media estatal se sitúa por los 2.499 euros. Es una de las 12 comunidades autónomas que ha recuperado el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis del 2008 e incluso ha podido aumentarlos gastando 296,7 millones más, con un incremento en el gasto del 15,4%. Por otra parte, también se volvió a ser en 2019 la comunidad autónoma con menor riesgo de pobreza, con un 7,7%, disminuyendo en el último año un 13,5%. Los números, desde luego, no lo son todo. Sabemos que, bueno, que detrás de las personas que están atravesando estas situaciones de pobreza y de exclusión hay personas, historias, rostros y situaciones concretas y urgentes que necesitan ser atendidas. Hemos articulado un amplio conjunto de medidas para garantizar un escudo social durante la pandemia, de las que citaré solo algunas. Hemos reforzado en la medida de lo posible las plantillas de los servicios sociales de base, incluido el servicio de atención a domicilio, con una dotación
inicial de 1 millón de euros del fondo también extraordinario que les señalaba antes, que puso a disposición el Ministerio de Derechos Sociales a todas las comunidades autónomas. La dotación también adicional de 500.000 euros para el Fondo de Ayudas de Emergencia gestionadas por las entidades locales titulares de los servicios sociales. El apoyo también a la liquidez de los servicios sociales mediante el abono inmediato a las entidades locales de la parte que correspondía al servicio de ayuda a domicilio por un importe de 3 millones de euros, así como el 25% restante de la financiación anual que se adelantó también y que suponía 2.900.000 euros en números redondos. La ayuda que se arbitró también para alimentos para niños y niñas perceptores de becas de comedores escolares, así como a personas que previo a la crisis pues tenían también unas situaciones de mayor vulnerabilidad y a las que el estado de alarma pues, ha colocado sin duda en una situación pues, de emergencia por la dificultad y por la imposibilidad de acceder a alimentos básicos. Se proporcionó ayuda alimentaria a 4.905 menores y a 2.607 familias. Se habilitó un recurso intermedio en Fuerte Príncipe con carácter temporal para dar alojamiento temporal también a personas en situación de exclusión social afectadas por la COVID-19 y que careciesen de un espacio adecuado para el aislamiento requerido. En cuanto a las subvenciones también del ámbito de inclusión social, se han mantenido y se han flexibilizado los plazos intentando dar pues respuesta lo más rápida posible para no perjudicar sobre todo a las personas, a los grupos y a los colectivos que están en situación de exclusión social y de mayor vulnerabilidad. Y desde el Departamento también de Derechos Sociales pues se ha mantenido desde el inicio del estado de alarma, o al menos hemos intentado hacerlo, un permanente contacto con todas las entidades adjudicatarias de contratos con el fin de poder adaptar los mismos al contexto del estado de alarma que, bueno, pues que produjo en muchos de los servicios que gestionamos a través de contratos. Igualmente, bueno, pues hemos mantenido reuniones con un carácter más o menos periódico con las entidades del tercer sector del ámbito social, con Cáritas, Cruz Roja, la propia red de lucha contra la pobreza y exclusión social y el CERMIN, donde se han analizado en cada momento la situación en que nos íbamos encontrando por parte de cada una de estas organizaciones, los servicios que se estaban prestando, así como un análisis pues, de propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontar la situación de las personas en riesgo de exclusión social, que, bueno, que podrán ser además integradas en la revisión que estamos haciendo también del propio plan estratégico de inclusión social. Más allá de la emergencia social, debemos revisar a la luz de la nueva situación otras medidas planificadas a medio y a largo plazo. Me refiero, por ejemplo, al Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra, del que ya tenemos hecha la evaluación intermedia que presentábamos ayer en rueda de prensa y que, bueno, pues que aprovecho para deciros que está ya disponible en la página del Observatorio de la Realidad Social. Anticipábamos algunos de sus resultados en rueda de prensa y, bueno, daremos cuenta también esta misma semana en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de la situación de este plan y de las alternativas que tenemos para la puesta, para estos 2 años que nos quedan de implantación del plan y de las posibles revisiones que hemos de hacer para adaptarlo a esta nueva situación que la COVID está generando. El plan de inclusión social está siendo un instrumento, diría, clave para reducir la pobreza y la desigualdad en Navarra y, desde luego, para facilitar también la inserción laboral y la inclusión social a toda la población navarra.
Vamos pues a un buen ritmo en su cumplimiento, pero bueno, debemos redoblar esfuerzos porque la pandemia de la COVID ha tenido también un impacto social y en el empleo muy importante. A futuro se presenta un escenario complicado. Vamos a tener que dar respuesta a nuevas necesidades sociales que atender y va a ser necesario orquestar nuevas medidas en relación al empleo a la vista de los malos datos que ya nos arrojaban las últimas cifras del paro y también a la caída de ingresos que se anticipaba también pues desde el propio Departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra. En este sentido, tanto las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España como por las puestas en marcha también por el Gobierno de Navarra van y deben ir encaminadas a reforzar la protección social y a estimular la generación de empleo de calidad, además de mejorar el resto de políticas claves para la inclusión social, como son las sanitarias, las educativas y las de vivienda, fundamentalmente. Estas van a ser las prioridades en el desarrollo y en la adaptación del plan a la nueva realidad y del cambio de escenario que tenemos por delante. La evaluación del plan nos recomienda blindarlo en su conjunto, reforzar los servicios sociales de base, promover la normalización del uso de los servicios sociales, fomentar las capacidades técnicas de los equipos profesionales y también establecer las medidas necesarias para prevenir el aumento de la brecha digital entre las personas usuarias. Y bueno, pues en estas líneas acometeremos lo que nos queda por delante del plan, reforzando todas aquellas medidas que están dando buenos resultados, como los estímulos e incentivos para el empleo que tenemos en nuestra ley de renta garantizada. El informe del plan, del que podéis ver ya, señala que, bueno, pues que aumenta enormemente el número de unidades perceptoras de la renta garantizada durante estos años, durante el 2018 y 2019, a los que se les aplican los estímulos al empleo y los incentivos también a lo largo, sobre todo, del año pasado, pasando de aproximadamente unas 1.171 personas que había en 2017, previo a la elaboración del plan de inclusión social, a 4.718 en 2019. Aumenta también de la misma manera, igualmente, el número de unidades perceptoras de la renta garantizada con ingresos propios por trabajo autónomo, pasando también de 115 que había en el 2017 a 169 en el 2019. En este caso el aumento es menor. Se eleva también el número de suspensiones de la renta garantizada por superar ingresos propios por acceso al empleo, pasando de 304 en 2017 a las 509 en 2019. Y por último, bueno, pues en 2019 se han podido incrementar los diagnósticos de empleabilidad, elementos fundamentales para seguir avanzando en la inclusión social, laboral primero y social de las personas perceptoras de RG. Nos queda, desde luego, una ingente tarea y bueno, confío en que estas medidas tengan el efecto deseado y que podamos seguir manteniendo un diálogo abierto y también la colaboración estrecha entre todas las partes implicadas en mantener el sistema de protección social para todas aquellas personas que lo necesitan en nuestra comunidad. Si me permitís, bueno, pues para acabar y ya para finalizar, quisiera terminar mi intervención con un recuerdo cariñoso para Javier Pagola, fallecido hace unos días. Javier, para las personas que no sois de aquí de Navarra,
Fue una persona muy comprometida en muchos campos, también implicado en el de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, desde el ámbito que vosotros conocéis de las entidades sociales. Durante años fue fiel a la cita del 17 de octubre, Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, y bueno, pues queremos recoger su testigo para seguir trabajando por ese mundo más justo por el que él y tantas personas seguimos apostando. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias, Carmen, por tu intervención y desde luego nos unimos a ti en ese recuerdo a Javier Pagola y desde luego le echaremos mucho de menos este 17 de octubre y, bueno, y en el día a día también porque estaba implicado en muchas causas que defendemos. Siguiendo un poco con la introducción que había hecho al principio, decíamos que llevábamos 20 años de jornadas, pero la red lleva más de 25 años trabajando sin descanso por la inclusión social, ¿no? Aquí en Navarra. Como decía Carmen, se han hecho muchas cosas, pero se prevén que tenemos que hacer muchas más todavía. Cuando constituimos la red en junio de 1994, se juntaron entidades muy diversas que tenían ya una experiencia de trabajo con la intervención social y formaron la red porque creyeron en el trabajo conjunto, en la colaboración y la coordinación entre entidades, instituciones y personas. Entonces y ahora compartimos un objetivo común, la lucha contra la exclusión y la lucha por la dignidad y los derechos de las personas. Este trabajo continúa activo gracias al trabajo de la red de las 30 entidades que actualmente conformamos la red. Desde el comienzo que decíamos, en 1994, hemos visto mejoras en políticas sociales, una más eficiente y cualitativa intervención social, con la profesionalización del sector. Ejemplos, por ejemplo, el plan de inclusión social que nombraba la consejera y que bueno, está sirviendo de guía para mejorar la calidad del trabajo de todas. Pero también hemos sido testigos de la crisis económica y social de 2008, cuyas consecuencias todavía hoy vemos en la sociedad. No sabemos qué vendrá ahora, aunque somos muy conscientes desde el inicio de esta pandemia que la situación de las personas en exclusión social se ha precarizado aún más y que muchas de las personas que se encontraban en el filo van a pasar a engrosar las tristes y vergonzosas estadísticas de la exclusión y la pobreza. No queremos ser negativas ni asustar a nadie, pero sí necesitamos ser claras y realistas para poder cumplir con el objetivo de no dejar a nadie atrás, el lema de la Agenda 2030. Como no podía ser de otra manera, este año hemos querido enfocar nuestras jornadas en este virus, que, aunque digan que no entiende de clases, sus consecuencias están dejando contra las cuerdas a muchas familias. ¿Y quién mejor que los autores del libro Epidemocracia? Javier Padilla, médico de familia, y Pedro Gullón, epidemiólogo, para hablar de cómo las epidemias parten de unos contextos sociales y políticos concretos. Gracias a los dos por estar hoy con nosotras y enseguida les voy a dar paso, no sé quién va a hablar primero de los dos, pero sí quiero recordar a todas las personas que nos estáis viendo que después de la ponencia habrá un turno de preguntas. Podéis escribir a Jayone por el chat privado para las preguntas y después las iremos planteando cuando termine su intervención. Y ya sin más, pues les doy el paso a estos invitados que tenemos hoy y que espero que nos hagan ver esta pandemia desde otro punto de vista. Eskerrik asko por invitarnos, la verdad es que es un placer y además, bueno, pues estamos muy a gusto hablando de temas de epidemia fuera del mundo más sanitario. De hecho, aunque Javier es médico de familia y yo soy médico especialista en medicina preventiva y salud pública, la verdad es que bueno, pues parte del libro iba destinado a sacar la mirada de lo exclusivamente sanitario que tienen a veces las epidemias. Por lo tanto, es un gusto que en un entorno que no es exclusivamente sanitario podamos hablar de esto y podamos debatir y podamos compartir experiencias. Yo voy a hablar alrededor de unos 15 minutos y después Javier otros 15 o 20 minutos y después pasaremos a una parte para compartir y responder preguntas. Vamos a estructurar nuestra ponencia como en 4 partes, como las 4 partes que tiene nuestro libro y contando un poco cómo sería la historia natural por la que surgen las epidemias y terminan acabando. Y la primera parte es el sustrato epidemiológico, todas esas condiciones que hacen que surja una epidemia. La segunda es la parte de contagio, la expansión de la pandemia. La tercera es la respuesta que damos a la pandemia. Y la cuarta, la época de reconstrucción. ¿Qué hay después de
de la epidemia. Las dos primeras partes las voy a comentar yo en estos primeros 15 minutos aproximadamente y las otras dos las va a comentar Javier. Estamos dispuestos a debatir todo lo que queramos, todo lo que queráis después. Entonces, ya para empezar, respecto a esto que hemos llamado el sustrato epidemiológico, son las condiciones políticas, económicas, sociales y sanitarias que permiten que haya más epidemias o haya menos epidemias en ciertos momentos de tiempo y que tengan más o menos impacto social o que tengan más o menos impacto en las desigualdades sociales. Entonces, nos gusta decir que verdaderamente cada epidemia y cada momento histórico tiene su sustrato concreto, tiene sus condiciones concretas para que surjan. Pero si pensamos en cuáles son estas condiciones o este sustrato epidemiológico para la epidemia de la COVID-19 y que es muy similar a otras pandemias que hemos tenido en los últimos años, la del SARS, la de la gripe A, etcétera, son epidemias que han surgido en el mismo contexto social, económico y político. Podríamos clasificar estas condiciones en tres. La primera de ellas es la invasión de ecosistemas. La invasión de ecosistemas que se produce de forma bastante más aguda, sobre todo desde los años 80, con lo que hemos llamado el capitalismo tardío, con esa fase de capitalismo más avanzado, que provoca una urbanización muy rápida y una invasión de ecosistemas que es todavía más acelerada de lo que se producía antes. Esta invasión de ecosistemas hace que se produzcan unas interacciones entre ser humano y naturaleza que no se producían antes. Estas interacciones entre ser humano y naturaleza hacen que un microorganismo que se encuentra en un animal tenga más capacidad de dar el salto a ser humano si se produce una mutación. Y esto es muy cierto si miramos la historia del propio coronavirus, que parece que surgió en murciélagos que tienen de por sí bastante capacidad para mantener y son hospedadores naturales de coronavirus. Desde ahí saltó algún hospedador intermedio que terminó saltando al ser humano. Pero lo mismo pasó con el SARS, que es otro tipo de coronavirus, o cosas muy parecidas han pasado con la gripe A o con la gripe aviar, que saltan de animales a seres humanos. Entonces, esto provoca las condiciones, podemos decir, ideales para que surja una enfermedad con potencial pandémico. Pero, ¿qué hace que una enfermedad con potencial pandémico se termine convirtiendo en una pandemia? Pues el segundo elemento de este sustrato epidemiológico, que es la dependencia que tenemos por los viajes internacionales, tanto por turismo como por negocios. La cantidad de viajes que hacemos atendiendo igual a la fase de capitalismo tardío en la que nos encontramos desde los años 80 hasta ahora es que se han duplicado los viajes internacionales que hacemos. Y esto tiene que ver con el turismo, por supuesto, y sobre todo con ese turismo tan masivo que también sirve para la invasión de ecosistemas, pero también tiene que ver con los negocios. Vivimos una fase globalizadora y que a pesar de lo irónico de que estemos tan conectados por Internet, también ha provocado un aumento de los viajes internacionales para negocios. De hecho, es muy difícil entender cómo surge la COVID-19 en los países europeos sin entender ese factor de los viajes internacionales. No es casualidad que los países que fueron más afectados por la primera ola, sobre todo al principio, en las primeras semanas, fuesen Francia, Italia y España, que son los tres países que reciben más de 40 millones de turistas anuales. Entonces, pues bueno, también va un poco por esos discursos que se generan a veces respecto a que las epidemias, las enfermedades nos vienen por patera por el sur, cuando verdaderamente parece que es más frecuente que nos vengan en traje y corbata por avión. Entonces tenemos ya un caldo de cultivo ideal, ¿no? Tenemos enfermedades que pueden surgir porque estamos invadiendo ecosistemas o porque estamos mezclando muchos animales en granjas. Estas enfermedades saltan al ser humano y resulta que las expandimos internacionalmente a través de los viajes internacionales. Queda el siguiente elemento del sustrato, que es qué capacidad tenemos de dar respuesta a las epidemias. ¿Qué músculo tiene nuestro sistema sanitario? Y aquí, en esta parte del sustrato, sí que voy a ir más a lo concreto de nuestro contexto y del Estado español. En los últimos años, sobre todo desde el año 2008, y lo ha comentado la consejera con los datos que tienen que ver con protección social, hemos sufrido lo que podemos llamar en el sistema sanitario una década perdida. Alcanzamos el máximo de gasto sanitario en los años 2007, 2008 o casi 2009 y desde ahí no hemos recuperado todavía el gasto sanitario. Es verdad que en los últimos 2 años, particularmente en Navarra, se ha quedado ya muy cerca de los gastos que teníamos antes, pero no se ha recuperado el gasto sanitario. Pero es que además
ese gasto sanitario que tenemos y esa reducción del gasto sanitario que estamos sufriendo no pasa igual en todos los servicios. Si vemos cuáles son los lugares donde más se ha recortado el gasto sanitario o los cuales se han adelgazado más en los últimos años, son los lugares que encima son más responsables de poder actuar frente a una pandemia. Y no estamos hablando de las camas de UCI, estamos hablando de atención primaria y de salud pública. ¿Por qué atención primaria y salud pública? Pues atención primaria porque es la atención que está más cerca de las personas y por lo tanto es aquella que no solo actúa de una forma pasiva, en la cual la gente va al propio sistema, sino que tiene la capacidad para actuar de forma activa, es decir, de ir directamente hacia los lugares donde se encuentran las personas y a toda esa gente que a veces no llega por estar en exclusión social o por las condiciones sociales que tiene, que no es capaz de llegar al médico. Y luego, a su vez, salud pública, porque evidentemente pues, las epidemias tratan de epidemiólogos en gran parte, ¿no? Y entonces, pues, el lugar donde se encuentran estos epidemiólogos es en salud pública. Los servicios de salud pública y los servicios de vigilancia epidemiológica son los responsables del control de las enfermedades, son los responsables del famoso rastreo, de cuando se produce un caso, seguir a todos los contactos y poder hacer acciones para poder solventarlo, así como de generar los datos y de generar todo el conocimiento técnico suficiente para poder actuar de la mejor manera. Sin embargo, estos servicios ya estaban bastante delgaditos para poder responder a los brotes normales de enfermedades infecciosas que se estaban produciendo, como para pensar que pueden responder ante lo que ha venido, ante esta marabunta de actividad que ha sido la COVID-19. Entonces, y en esto me quiero detener un poco en esta importancia que tienen los servicios de salud pública y sobre todo los servicios de vigilancia, porque creo que hemos tenido muchos discursos respecto a la importancia del rastreo y en los últimos meses ha habido muchos indicadores respecto a cuántos rastreadores necesitamos por persona, etcétera, pero hemos tenido muy pocos discursos respecto a qué tipo de salud pública queremos, porque la salud pública no solo consiste en pensar cómo contenemos esta enfermedad o cuántos rastreadores vamos a tener para contener esta enfermedad. La salud pública también consiste en mirar a largo plazo, consiste también en pensar en cómo evaluamos cómo estas políticas que se han realizado en los 10 últimos años tienen un impacto en la salud y cómo podemos, desde el mundo sanitario, recomendar que se hagan acciones que no impacten en la salud de forma negativa o que no impacten en las desigualdades sociales de salud o que no dejen a nadie atrás desde el punto de vista de salud. Entonces hemos tenido esos discursos muy cercanos a simplemente solucionar con gente un tema que tiene que ver con el rastreo y no estamos teniendo discursos de fondo de cómo reforzar los servicios de salud pública para que ya no solo cuando llegue la enfermedad tengamos rastreadores, sino que tengamos un músculo de salud pública suficientemente potente para evitar y para transformar la sociedad de tal forma que seamos menos vulnerables a estos sistemas. Es como pensar, ¿no? Con estos contagios, el pensar en medio y largo plazo tiene mucha importancia. Y por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo con el transporte público, ¿no? Ha habido muchas críticas al uso del transporte público. El transporte público está generando mucho miedo porque se producen aglomeraciones. Sin embargo, no puede ser que las instituciones estén dando como respuesta casi recomendar el uso del transporte privado en lugar del transporte público, porque eso es totalmente negativo desde el punto de vista de salud pública. Si ahora, para proteger supuestamente los contagios, que también se puede discutir, sustituimos el transporte privado por el público, en unos años nos vamos a encontrar que por utilizar más el transporte privado vamos a tener más vulnerabilidad ante enfermedades infecciosas porque vamos a tener más gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más gente con enfermedades cardíacas, más gente con enfermedades metabólicas, en fin, pues con condiciones que hacen que las enfermedades respiratorias funcionen peor. Pues la salud pública precisamente lo que tiene que servir es para aportar esa mirada también a medio y largo plazo, de pensar también cómo el cambio climático está influyendo en la aparición de enfermedades infecciosas, cómo la desigualdad social afecta a la aparición y a la afectación de diferentes enfermedades, etcétera. Entonces, por un lado, tenemos esta primera parte, ¿no? Este sustrato epidemiológico, estas condiciones económicas, políticas y sociales que hacen que ahora tengamos una especial vulnerabilidad a los brotes de enfermedades pandémicas. De hecho, hay un estudio que se publicó por la Universidad de Brown que decía que desde los años 80, este capitalismo acelerado del que he estado hablando antes, ha aumentado el número de brotes de enfermedades infecciosas y, sin embargo, está disminuyendo el número de personas con enfermedades infecciosas.
Esto que parece irónico se debe a que ahora mismo la principal causa verdaderamente de muerte no son las enfermedades infecciosas, son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sin embargo, debido a todos estos elementos que tienen que ver con los viajes internacionales, con el cambio climático, están apareciendo nuevas enfermedades y la variedad de brotes que se están produciendo es mucho más alta, de tal forma que somos muy vulnerables a la aparición de nuevas enfermedades. Con esto dejamos esta parte de sustrato, estas condiciones que provocan que tengamos más enfermedades infecciosas o más brotes ahora que en otros momentos, y vamos a pasar a la parte del contagio, de cuando se está expandiendo una enfermedad. Y para ello querría hablar del mantra un poco y creo que es el leitmotiv también de esta jornada, ¿no? De ¿entienden los virus de clases sociales? Bueno, si estáis en estas jornadas, evidentemente que sí entendéis que los virus entienden de clases sociales. No solo el COVID. Si echamos la vista atrás, podemos pensar en cómo la peste surgió en los barrios más pobres de todas las ciudades en los siglos cuando hubo peste, o cómo, con algo más reciente, como por ejemplo el VIH, afectaba principalmente y sigue afectando principalmente a personas que se encuentran en exclusión social. Entonces esto no podemos olvidar. La COVID entiende clases sociales, pero todas las enfermedades infecciosas y no infecciosas también entienden de clases sociales. Y para plantar cómo la COVID entiende clases sociales, lo podemos pensar a 3 niveles diferentes. El primer nivel es quién tiene más probabilidad de coger la enfermedad. Lo estamos viendo de forma muy clara con los datos que están aportando recientemente. Como los distritos del sur de Madrid tienen una incidencia 2 y 3 veces más grande que los distritos del norte, cuando los distritos del sur son de clase mucho más trabajadora que los del norte. En Barcelona ya se han publicado artículos también donde se ve la diferencia de incidencia por distritos. En Estados Unidos ya hay bastantes estudios. En fin, y bueno, si miráis a vuestro alrededor, seguro que también veis este mismo patrón. ¿Por qué se produce este mismo patrón? Si pensamos en qué actividades hacemos cada uno de nosotros según nuestra clase social, pues podremos dar con la clave de por qué hay más probabilidad de coger la enfermedad o no según la clase social. Las personas de clases sociales más favorecidas, ¿qué están haciendo? Pues continúan teletrabajando. Y además, cuando después van a su casa, seguramente tienen una casa más grande donde tienen posibilidad de hacer aislamiento o cuarentena. Entonces, mientras un consultor de Pricewaterhouse está en su casa teletrabajando, te está diciendo que la epidemia no entiende clases sociales, a la vez que pide su comida a un supermercado, en el supermercado que está atendiendo a personas durante todo el día, y un rider se lo lleva a casa exponiéndose además a entrar a otras casas durante todo el camino. Entonces, bueno, si atendemos a esas condiciones que tienen que ver con lo laboral y con la vivienda, podemos encontrar claramente el por qué unas personas tienen más probabilidad de coger la enfermedad que otras. Pero ese es solo el primer nivel. Es decir, la epidemia entiende clases sociales a nivel exclusivamente epidemiológico, ¿no? digamos, de probabilidad de coger la infección. Pero es que también las personas de clases sociales menos favorecidas tienen más vulnerabilidad médica a la infección. ¿Qué es lo que hace que una persona con COVID tenga un posible desenlace más fatal? El que tenga enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el que tenga diabetes, en fin, el que tenga condiciones crónicas que empeoran su salud. Curiosamente, todas esas condiciones crónicas siguen exactamente el mismo patrón social de la COVID-19. Las clases sociales menos favorecidas son más afectadas. De tal forma que tenemos más probabilidad de coger la enfermedad, más vulnerabilidad médica a la COVID-19 y además más vulnerabilidad a las consecuencias económicas y sociales de la enfermedad, que creo que es uno de los temas centrales de este seminario, ¿no? A quién va a afectar más, qué va a pasar con la recesión que venga después de la pandemia y quién se va a ver más afectado en ese sentido. Así que sí, la epidemia de la COVID entiende de clases sociales y podríamos decir que entiende de clases sociales a tres niveles diferentes. Y respecto a ello, no me quiero quedar con el marco exclusivamente de clase, ya que la epidemia de la COVID-19 afecta también a otros ejes de desigualdad. Se puede hablar mucho de cómo ha afectado al tema de género, cómo se ha hecho la redistribución de cuidados, quién hace los trabajos esenciales. Y lo mismo podemos hablar también de otros ejes de desigualdad, como el eje de etnia. ¿Quiénes son las personas que no han tenido que parar o quiénes han realizado los cuidados durante todo este tiempo? Pues curiosamente se acerca más al perfil de mujer de origen latino que no al de hombre blanco rico, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta la interacción de todos estos ejes a la hora de comprender cómo la epidemia afecta a las desigualdades sociales.
al mismo momento que se está produciendo este contagio de las enfermedades, se produce el contagio, podemos llamarlo también contagio, de otros elementos que creo que querría tocar más brevemente, pero que también tienen importancia. Y el primero de ellos es en la construcción de conocimiento. En la construcción de conocimiento, ayer veía una gráfica en Twitter que era muy graciosa, que decía bueno, hemos alcanzado el pico de la ola en publicaciones científicas de la COVID-19. Parece que desde la última semana ya el pico de publicaciones de la COVID-19 empieza a descender, ya no crece más el número de publicaciones científicas que tenemos. Esto indica claramente que cuando surge una nueva enfermedad tenemos que investigar sobre ello y que eso provoca que, evidentemente, se produzca también una curva de crecimiento de publicaciones científicas, pero nos tenemos que preguntar y tenemos que analizar muy bien para futuras epidemias si esa investigación que estamos haciendo sobre la COVID-19 se basa en las prioridades de respuesta que tenemos que dar a COVID-19. Es decir, se está basando exclusivamente en dar vueltas sobre nuevos fármacos que en realidad no están aportando nada. Es decir, vamos a seguir con la hidroxicloroquina una y otra vez y con los problemas que puede generar. O vamos a generar ciencias sociales respecto a COVID-19 para cómo responder a esas desigualdades sociales que hemos hablado antes. Y estas son preguntas que creo que tienen una respuesta bastante obvia y que deberíamos cambiar en el futuro. Un ejemplo es que los proyectos que ha financiado el Instituto Salud Carlos III para atajar la COVID-19 no se ha financiado ni un solo proyecto de ciencias sociales. O cómo vemos que los científicos sociales no están saliendo en los medios de comunicación para explicar fenómenos que son fundamentalmente sociales y no sanitarios. Pues sí, Javi y yo estamos teniendo mucha exposición mediática, pero Javi y yo no somos científicos sociales o no somos personas de lo social y también tiene que haber personas de lo social que estén explicando estos fenómenos sociales que están ocurriendo y los orígenes sociales de las enfermedades. Y en relación a esto es el otro fenómeno que también tiene crecimiento, que tiene que ver con los medios de comunicación, que también está generando una burbuja informativa. Yo, en nuestra experiencia, la mayoría de medios de comunicación y sobre todo la mayoría de periodistas individuales intentan hacer un trabajo muy bueno intentando informar de la enfermedad, pero todo este bombardeo que estamos teniendo de información continua y que a veces se produce sin un análisis de la propia información, ¿no? El soltar datos, hoy ha habido 700 casos, hoy en Navarra ha habido 400, 300, 200. ¿Somos capaces de analizar qué significa eso? ¿Somos capaces de analizar lo que significa una cosa u otra? Estamos generando muchísima información que no somos capaces de procesar y eso también es una curva de contagio. Y ya para terminar, antes de dar paso a Javier, solo quería dar unas pequeñas palabras sobre un concepto que a veces parece que no está ahí, que es el concepto de epidemiología política. Y es porque, a pesar de lo que está diciendo algunos científicos por ahí, no existe la ciencia neutra, no puede existir. Todos partimos, cuando estamos investigando ciertas cosas o cuando decidimos hacer ciertos análisis, estamos poniendo nuestra ideología en ello. No significa que estamos poniendo sello a un partido político, significa que estamos poniendo nuestros valores en ello. Y la salud pública, debido a que se dedica a lo público, a lo global, a lo que tiene que ver con el pueblo, por eso epidemiología tiene que ver con sobre el pueblo, con epi, sobre, y el demos, el pueblo, se dedica a cosas que son sociales. Entonces, por definición, ya tiene una ideología que está, ya tiene unos valores que tiene ello. Entonces, no podemos negar que la ciencia en sí tiene unos valores y que los valores que pongamos en los científicos son muy importantes para ver qué respuesta estamos dando. Por eso son tan erróneos esos comunicados que están haciendo algunas sociedades científicas sobre políticos, quitaos vosotros, que nosotros lo hacemos mejor. Y yo a veces pienso, bueno, ¿qué hacemos mejor los científicos? Yo tengo un conocimiento técnico que puede ser muy útil, pero no me está dando las respuestas. Yo sé mucho de lo mío, yo sé mucho sobre epidemias, o sobre la distribución de enfermedades, pero yo no sé sobre la respuesta económica, o yo no sé sobre todas las afectaciones económicas, o yo no tengo todas las respuestas ni todas las variables para ello. Y además, yo no he sido elegido democráticamente para ello. Por ello es tan importante que reivindiquemos el punto de vista de la política, que la política democrática es la que debe ser la que tiene que dar las respuestas. Los científicos tenemos que dar las mejores respuestas técnicas para ello, pero no tenemos que ser el eje central. Por otro lado, esto se produce en un momento en el que es verdad que ha habido muchas acciones políticas que han estado poco basadas en algún conocimiento técnico y está produciendo un desprestigio enorme de la política a cambio, bueno, de un supuesto prestigio de los científicos que parece que pueden dar una respuesta técnica e infalible a la COVID-19, pero no es así.
No, solo científicos no pueden dar respuesta a la COVID-19. Y con esto ya doy paso a Javier, Eskerrik Asko, y luego nos vemos en las preguntas. Bueno, pues muy buenas a todas y todos y nada, como ha repetido Pedro, pues un placer estar aquí. Yo voy a centrar mi intervención en lo que sería básicamente el... Sí, perdona Javier, pero se te escucha muy bajito, prácticamente nada. No sé si puedes... A ver, ¿ahora mejor, a lo mejor? ¿Si me acerco el micrófono aquí o no? Porque si no lo hago sin micrófono. Si el utilizar el micrófono era para que no hubiera ninguna intervención infantil. Sí, no, si te lo acercas está bien, sí. Ahora parece que no se te oye nada. Así supongo que sí, ¿no? Vale, pues ya está. Sí. Nada, decía que yo voy a hablar de la parte que está relacionada con las respuestas que damos en una situación de pandemia y cómo, después de una situación como la actual, trazamos la reconstrucción que podríamos denominar, ¿no? Para esto quiero empezar con tres aspectos fundamentales, con un par de aspectos fundamentales que creo que son un poco los que vertebran todo lo que sería el análisis un poco más transversal de la respuesta en situaciones como las epidemias. Pues recientemente en Madrid tuvimos que padecer la analogía de decir que teníamos que elegir entre si ser virus o vacuna, ¿no? Bueno, pues esa analogía era verdaderamente lamentable, pero sin embargo sí que hay algunas dicotomías que en situaciones como la actual tenemos que contraponer, ¿no? Una de las dicotomías es el entender las políticas de salud pública como autoridad o como comunidad, ¿no? A este respecto, en el año 2010, Mika Hinson, que es un cantante que a mí personalmente me gusta mucho, publicó un disco que comenzaba con una canción llamada A Call to Arms, es decir, una llamada a los brazos, pero que también podía ser traducida como una llamada a las armas. Esa dicotomía entre elegir entre ser brazo o ser arma es una de las dicotomías de la salud pública, ¿no? Entender la salud pública como una respuesta basada en la coerción y la autoridad, o entender la salud pública como una respuesta basada en la construcción de lazos comunitarios, en la construcción de lazos vecinales, de lazos sociales, ¿no? Esto se puede ver muy bien en muchas de las respuestas que se están enarbolando. Y personalmente, yo trabajo en un centro de salud, lo veo muy bien en problemáticas del día a día, ¿no? Cuando una persona tiene que aislarse en su domicilio, acaba de llegar a una ciudad concreta, no tiene una red social de apoyo, no tiene vínculos familiares, vínculos sociales que hagan que puedan llevarle comida, que puedan llevarle las cosas que necesite, la baja del trabajo, del centro de salud, etcétera, etcétera, tenemos dos opciones para conseguir que esa persona pueda aislarse en su casa. Una es ponerle un policía en la puerta de su casa, la otra es desarrollar todos los mecanismos del trabajo comunitario, ya sea desde lo institucional o ya sea desde el tejido de la sociedad civil, para que esa persona pueda llegar a tener, por ejemplo, la compra en su domicilio, ¿no? Esas respuestas, esa elección entre ser brazo o ser arma, es una de las respuestas fundamentales a las que la institución se tiene que enfrentar, siendo consciente de que en algún momento tal vez tenga que ser arma, pero que el eje fundamental debería ser brazo, ¿no? La otra dicotomía fundamental reside entre enarbolar políticas universales o enarbolar políticas que se centren en los lugares de mayor riesgo, ¿no? Recientemente habréis podido leer en algunos medios de comunicación que algunos científicos relacionados con la salud pública, la epidemiología, principalmente desde el ámbito académico, han publicado una declaración llamada la Declaración de Great Barrington, en la cual venían a decir que creían que había que abandonar las políticas de confinamiento y que había que abrazar otro tipo de políticas más relacionadas con proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Abandonar las políticas de universalidad en la cobertura de lo que se pretendía e intentar centrarse solamente en las personas de mayor riesgo. Esto puede ser muy atractivo desde el punto de vista, digamos, casi de la idea o de la planificación, pero el problema está cuando se aterrizan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la residencia de personas dependientes, podríamos pensar, blindamos la residencia de personas dependientes y luego que la población joven de menor riesgo, digamos, transcurra y trabaje y no tenga que acudir a una limitación de la actividad económica que pueda repercutir en un incremento de la pobreza y una repercusión negativa sobre sus condiciones de vida. El problema está en que luego esto, en su aplicación real, no acaba funcionando. No acaba funcionando básicamente porque las sociedades en las que vivimos son sistemas complejos en los cuales no podemos aislar partes individuales de las sociedades. De esa
plantea si aislar barrios en vez de aislar la ciudad en su conjunto, lo que está planteando es si aislar los barrios donde más ha impactado la enfermedad, es decir, los barrios que tienen los peores condicionantes, los barrios que tienen los peores determinantes sociales de salud, es decir, los barrios más pobres. En ciudades segregadas en las cuales existen barrios de vivir y barrios de trabajar, segregar barrios, o sea, intentar aislar de forma, digamos, específica barrios concretos, lo que suele querer decir es simplemente poner una centralidad de lo productivo para que lo productivo sí que se pueda mover de un lado para otro, negando lo reproductivo, lo relacionado con los cuidados, lo relacionado con el ocio. Entonces, partiendo de estas dos dicotomías, que sería la salud pública como autoridad o como comunidad y las políticas como universales o como relacionadas solamente con algo relacionado con un abordaje más relacionado con el riesgo, habría como dos ejes fundamentales que comentar en relación con la respuesta a las epidemias. Por un lado, la respuesta desde lo sanitario y las políticas sociales, y por otro lado, el eterno conflicto entre la salud y el mercado, entre la salud y la economía, ¿no? En relación con lo primero, en relación con el aspecto de sistema sanitario y las políticas sociales, hay dos términos fundamentales, ¿no? Por un lado, el concepto de universalidad y por otro lado, el concepto de interdependencia. En relación con la universalidad, es verdaderamente llamativo que hayamos escapado de la primera oleada de esta gran pandemia sin haber conseguido blindar la asistencia sanitaria universal en el conjunto del Estado español, ¿no? El Real Decreto 16/2002 se destruyó la cobertura sanitaria universal, el Real Decreto 7/2018 intentó hacer un apaño, pero que era un apaño que realmente no lograba una universalidad completa. Las personas que llevaban menos de 90 días en España seguían sin tener asistencia sanitaria, las personas que venían con el régimen de reagrupación familiar tampoco lo conseguían, de forma que nos encontramos en una situación actual en la que el sistema sigue sin ser plenamente universal. Pero la universalidad es un valor en todos los ejes, digamos, en los que una epidemia se ve concernida, se ve interpelada, ¿no? Los sistemas universales, tanto sanitarios como a nivel de políticas sociales, son sistemas que mejoran la salud de la población. Se ha visto que sistemas sanitarios universales se relacionan con incremento de la esperanza de vida, pero también se ha visto que son mejores para la economía de los países. Se ve que especialmente en los sistemas sanitarios que incrementan el gasto sanitario público para conseguir una mayor universalidad, ese gasto sanitario público actúa en cierto modo como lo que se denomina un multiplicador fiscal, es decir, aumenta dinamizando la economía del país y incrementando la capacidad de ingresos fiscales. Y luego también porque la universalidad de los sistemas públicos, tanto de salud como de políticas sociales, repercuten generando una mayor cohesión social que, a cierto modo y de forma secundaria, mejora también la salud en términos generales, ¿no? El otro aspecto sería el aspecto de la interdependencia, ¿no? Y a este respecto sí que quería traer aquí a colación, cuando empezó la crisis del COVID, se hablaba de digamos, aplanar la curva, ¿no? Y se hablaba de una primera curva epidémica, pero se hablaba de que vendrían después otras tres curvas. Una segunda curva relacionada con las enfermedades graves que no se estaban atendiendo en ese momento, una tercera curva relacionada con las enfermedades crónicas que se estaban retrasando y una cuarta curva que se denominaba la curva social, ¿no? Esa curva social básicamente a lo que hacía mención es a todos los efectos que tiene, por un lado, para la economía, pero por otro lado, sufrir una situación pandémica que distingue de clases y que hace que la enfermedad seguramente sea un estratificador social aumentado con respecto a la situación que teníamos antes de la crisis. La respuesta que se da a eso solo puede ser una respuesta desde la interdependencia. La respuesta que se da a eso no puede ser una respuesta basada en más test, ni siquiera basada en una visión individualizada de las vacunas, ¿no? La respuesta que se da a eso solamente puede ser una respuesta basada en el incremento del gasto social frente a las bajadas de impuestos, en el fomento de la perspectiva colectiva de la vacunación frente a la perspectiva individual, etcétera, etcétera, ¿no? El otro aspecto importante a la hora de pensar en la respuesta sería la contraposición entre mercado y salud. Una contraposición que siempre tenemos muy presente, que a día de hoy en la desescalada y en la llegada de las segundas olas es aún más importante y que se puede ver muy claro cuando en algunas comunidades autónomas, desde la Consejería de Salud, por ejemplo, se propone cerrar durante 15 días los establecimientos de hostelería y restauración, mientras que desde las consejerías de Hacienda y Economía vienen a decir que no, que mejor cerrarlo simplemente a partir de las 11, ¿no?
ese conflicto que se puede entender muy bien si leemos las palabras que en el libro En Epidemiocracia rescatamos de Juan Ponte, que él lo hace en relación al mercado y el Estado, pero si cambiamos la palabra Estado por la palabra salud, sería totalmente similar, y él dice, en suma, mercado y Estado no son términos antitéticos, sino necesariamente complementarios. Pero decimos más, no se trata solo de considerar que ambas realidades son dependientes históricamente, sino de enfatizar que sus componentes estructurales están tan sumamente involucrados que sus contornos llegan a hacerse borrosos, hasta el punto de confundirse. La relación entre economía y salud no es una relación de dos aspectos que se chocan, es una relación de dos aspectos que están en un círculo, que dependiendo de cómo lo abordemos puede ser un círculo vicioso o puede ser un círculo virtuoso. A este respecto es importante ser conscientes de que en una situación como la que vivimos en marzo, nos encontrábamos con que si no había ningún parón de la actividad económica, seguramente nos encontraríamos con un número cierto de enfermedad y de muerte, que además se centrarían de forma preferente en un grupo muy concreto de personas, que eran las personas con mayor vulnerabilidad clínica y con mayor vulnerabilidad social. Pero además sabíamos que si el parón era muy importante, habría una crisis económica posterior y la crisis económica posterior dejaría una recesión que se podría traducir en un daño sobre la salud. Un daño sobre la salud que sabemos además que suele actuar de forma preferente sobre las personas con una mayor vulnerabilidad social. En ese momento, ¿qué decisión tomar? ¿Parar la economía para salvar, digamos, o para mejorar la salud de las personas que iban a sufrir en ese momento? ¿O seguir adelante pensando que de esa manera protegeríamos la salud de los que sufrirían la crisis económica posterior? Bueno, a este respecto creo que merece la pena acudir a Martin McKee y a David Stackler, que son dos de los grandes estudiosos sobre la relación entre crisis y salud. Especialmente David Stackler publicó un libro hace unos años llamado ¿Por qué la austeridad mata? Y Stackler en un artículo en Guardian decía que si bien la recesión puede hacer daño, es la austeridad lo que nos mata, ¿no? De forma que lo que él sí que proponía en ese momento era, en este momento tenemos que proteger la salud, pero tenemos que ser conscientes de que a partir de aquí lo que importa es de qué manera los poderes públicos van a actuar sobre la crisis económica, no tanto la crisis económica en sí. Si vamos a actuar con políticas de austeridad, seguramente vamos a dejar un daño sobre la salud, especialmente de las personas con mayor vulnerabilidad social, que va a ser interesante. Si actuamos con políticas de expansión del gasto público y expansión del gasto público con perspectiva de equidad, seguramente sí que lograremos amortiguar el daño de la crisis económica sobre esa salud, ¿no? De forma que no tenemos que ver el conflicto salud-mercado como una cosa totalmente de choque, sino como una cosa sobre lo que, preservando la salud y actuando para promover un desarrollo económico con perspectiva de equidad, lograremos que sea un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. A este respecto, todos los grandes choques entre salud y economía vendrían en el ámbito de lo público y de lo privado, ¿no? Pero bueno, si luego hay alguna pregunta sobre eso, a lo mejor podemos entrar, pero ahora vamos a seguir para adelante, ¿no? Vamos a seguir para adelante con el otro aspecto que sería el del aspecto de la reconstrucción. Y en el aspecto de la reconstrucción voy a comentar tres puntos solamente, ¿no? Un punto relacionado con, voy a dejar a un lado lo sanitario, y un punto relacionado con por qué en España estamos tan mal, otro punto relacionado con el conflicto entre lo productivo y lo reproductivo, y un tercer punto relacionado con lo que podríamos definir como los derechos post-pandemia, ¿no? Ese horizonte de derechos que dentro del cual intentar encuadrar el derecho a la salud en el aspecto, en la época post-pandemia. El primer aspecto, y para no querer centrarme solo en lo sanitario, porque solemos tender a explicar, cuando solamente tenemos unas herramientas, solemos intentar explicar el todo con esas herramientas, ¿no? De forma que pensamos que si en España estamos en una peor situación en relación con la pandemia, pues tiene que relacionarse claramente, pues, o bien con los recortes del sistema sanitario de los últimos 10 años, o bien con que se hayan puesto medidas que no sean las idóneas, pero nos queda la idea de si todo el mundo lleva mascarillas, si se han llevado a cabo algunas medidas que no se han llegado a cabo en otros países, ¿por qué en España estamos? Michael Marmot, relativamente reciente, en el que se hace esta misma pregunta, pero en relación al Reino Unido. Y él lo que nos invita es a mirar la estructura y no la coyuntura. Es decir, no a mirar qué medidas hemos tomado nosotros que no se han tomado en otros sitios y viceversa, sino qué estructura era la que teníamos nosotros y que no tenían en otros sitios. Y principalmente nos invita a mirar a un lugar concreto, que sería el de la desigualdad. Si consideramos que la desigualdad puede ser un aspecto importante a la hora de explicar nuestro pasar
y sobre todo la distribución de nuestro pasar por todo el ciclo pandémico, no solamente el actual, sino que desde que comenzó hasta que acabe, entonces la mirada de desigualdad tiene que ser fundamental y central a la hora de pensar cómo reconstruimos nuestras sociedades después de la pandemia, ¿no? Y una característica de lo que ha ocurrido durante la pandemia y que deberíamos cambiar para la parte de pospandemia es la relación entre lo productivo y lo reproductivo. Lo productivo ha tenido un carácter central en nuestra forma de afrontar la pandemia, hasta el punto de que lo primero que se cerró fueron los colegios, ¿no? Mucho antes que los bares o que las discotecas. Incluso cuando no había ninguna evidencia de que cerrar colegios tuviera capacidad para tumbar la curva. Pero fue lo primero que se cerró, cuando ni siquiera teníamos claro que fuera a haber un confinamiento real. Los colegios se cerraron además como una especie de, digamos, de contagio entre diferentes comunidades autónomas, y eso además, digamos, abrió la puerta a una serie de medidas en las cuales los niños se quedaron confinados durante 50 días. Cuando los niños comenzaron a ir al colegio todavía no teníamos políticas, y seguimos sin tenerlas, que garanticen sus cuidados en el caso de que se tengan que quedar en casa por ser cuarentenados en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Lo reproductivo se queda en un segundo lugar y lo productivo parece que es lo que protagoniza absolutamente todas las medidas. En esta lucha entre lo productivo y lo reproductivo, la pandemia nos ha puesto un debate clásico que puede que se haya decantado, al menos en este momento, hacia uno de los bandos, ¿no? Y es el debate entre trabajo garantizado y renta básica universal. Muy probablemente muchos y muchas de vosotras podéis hablar de esto mejor que yo, pero básicamente, por hacer una breve introducción, digamos que cuando las instituciones y la sociedad civil se plantea de qué manera podemos lograr que la gente tenga un sustento para vivir, básicamente hay dos corrientes fundamentales, especialmente en el ámbito de la izquierda. Una es la de pensar que el Estado garantice que todo el mundo va a tener un trabajo, que es el de las políticas de trabajo garantizado, y otra es el de decir que el Estado garantice que todo el mundo va a tener una renta independientemente de que tenga un trabajo, que serían las ideas más vinculadas a la renta básica universal. Lo que ocurre es que la pandemia nos plantea una situación sobre la cual atravesar esa dicotomía, y es de qué forma garantizamos que todo el mundo tenga una subsistencia en una sociedad en la cual tenemos que decirle a la gente que no trabaje. ¿De qué manera garantizamos o de qué manera nos dividimos entre trabajo garantizado o renta básica universal cuando el Estado no puede garantizar el trabajo porque lo que le tiene que decir a la gente es que se quede en su casa? A ese respecto, incluso mucha gente que era, digamos, que apoyaba de forma clara las políticas de trabajo garantizado, en una situación como la actual ha abogado al menos por políticas coyunturales de renta básica de emergencia. La renta básica, además, sabemos que en términos de salud se vincula de forma muy clara, y además los últimos datos de los experimentos realizados en Finlandia parece que vienen a afirmarlo, aunque todos los estudios suelen ir por esa vía. Disminuyen el consumo de recursos sanitarios, incrementan la salud percibida, disminuyen la sensación de estrés percibido y mejoran algunas variables relacionadas con la felicidad. Y no empeoran la empleabilidad de la población, ¿no? Que hay veces que cuando se comunican los resultados sobre estos experimentos suele decirse que no son efectivas porque no mejoran la empleabilidad. Bueno, son efectivas porque mejoran el bienestar de la población. Bastante es esto, ¿no? Entonces, en una situación como la actual sí que parece que puede haber una especie, digamos, de báscula que se decanta por las políticas más relacionadas con las rentas básicas universales que más relacionadas con los trabajos garantizados, ¿no? Y por último, porque tampoco me quiero comer todo el tiempo para que haya tiempo para el diálogo, hablar un poco de lo que serían esos derechos post-pandemia, ¿no? Nosotros no creemos, y de esto hemos hablado mucho Pedro y yo, no creemos que las crisis sean oportunidades, y creemos que además es un discurso, digamos, dentro del ámbito de la psicología positiva más dañino que beneficioso, pero sí que es cierto que, como dice Naomi Klein, son situaciones como la actual en la cual se generan cambios que por lo general han venido trabajándose con anterioridad, ¿no? Hablaba un artículo de Jorge Moruno que decía que es la hora de lo impensable. Dentro de ese marco de que es la hora de lo impensable, nosotros intentamos dibujar una especie de nuevo derecho a la salud post-pandémico que se centre principalmente en un derecho a la salud que redistribuya la salud. Un derecho a la salud en el cual la renta no sea la capacidad principal de estratificación de la entrada a la salud, es decir, un derecho a la salud fuertemente igualitarista. Un derecho a la salud individual igualitarista que se caracterice por cuatro derechos fundamentales. El derecho a respirar, el derecho a lo próximo, el derecho al arraigo y el derecho al ocio. El derecho a respirar entendido como 4 significados de respirar.
respirar como que si a mí me falta el aire voy a poder tener acceso a un sistema sanitario que me recomponga de esa dificultad respiratoria. El derecho a respirar entendido como el derecho de que no voy a llegar ahogado a fin de mes porque voy a tener unas políticas de renta que me garanticen mi subsistencia. El derecho a respirar entendido como el derecho a poder respirar un aire limpio, el derecho al medio ambiente, el derecho al ecosistema, y el derecho a respirar también entendido como el derecho al respiro, el derecho a esa crisis de cuidados que a todos nos atraviesa, ¿no? Es decir, el derecho a respirar como aquello que puede vehiculizar lo que nosotros hemos venido a denominar la respuesta a la crisis matrioska, a esa crisis sanitaria que está metida dentro de una crisis económica, que está metida dentro de una crisis ecológica, que a su vez está atravesada por una crisis de cuidados. Pero a su vez después hablamos del derecho a lo próximo entendido como el derecho a lo cercano, es decir, unos entornos urbanos y rurales que estén concebidos dentro de la base del derecho de las economías de proximidad y de las economías circulares y de las economías basadas en el transporte público y no en la centralidad del coche, pero también el derecho a lo próximo entendido como el derecho a pensar un mañana. Parece que la sociedad del siglo XX sí podía pensar en la sociedad del siglo XXI, pero la sociedad del siglo XXI parece tener prohibido pensar en la sociedad del siglo XXII, porque parece que el siglo XXII no va a ser algo que sea real y pensable, ¿no? Luego habría un tercer aspecto, que es el denominado derecho al arraigo, y que aquí sí que traigo a colación la definición que hace de ello Rosa Jiménez, que habla de que el derecho al arraigo es la creación de las condiciones que favorecen que nos avecindemos, que desarrollemos una pertenencia activa y al mismo tiempo reconocida por el resto a un entorno cotidiano que compartimos con otro. Ese derecho al arraigo sería, en cierto modo, la materialización de la interdependencia, digamos, la conversión en derecho de la interdependencia y del arraigo al territorio. Y por último, el derecho al ocio. El ocio, que suele ser visto como una cosa superflua y casi burguesa, por decirlo de alguna forma, a día de hoy se ha convertido en un estratificador social. Quien no tiene, digamos que el pobre es aquel que cuando tiene tiempo libre vende su tiempo para intentar llevar unos pedidos siendo rider de Globo, vende su habitación libre para poder alquilarla en Airbnb, o vende las cosas que ya no le sirven de ropa en Vinted o en Wallapop para poder sacarse un sueldo extra, ¿no? El ocio tiene que ser una cosa que verdaderamente a todos nos iguale. Hay que ser también igualitaristas en el pensar el ocio, porque el ocio está muy vinculado, digamos, por lo que podríamos denominar la buena vida, ¿no? Y tiene que estar presente en esos derechos post pandemia. Entonces, nada más, porque creo que ya, si no nos excedemos de tiempo, y nada, agradecer otra vez y nada, pasaros a vosotros y vosotras la pelota de las preguntas y de que comentemos lo que queráis. Bueno, muchas gracias a los dos, ha sido un placer. Yo no me he leído vuestro libro, pero creo que lo haré en breve, ¿no? Y sobre todo es un gusto ver, como decíais, ¿no? a científicos del área no social hablando de temas sociales, porque a veces parece que siempre somos los de siempre hablando de estos temas y está bien que se tengan en cuenta desde otras disciplinas. ¿Han llegado alguna pregunta? Os recuerdo que podéis seguir mandando preguntas a Jaione por el chat. Os las voy a ir haciendo. Os aviso desde ya que no son nada fáciles, pero bueno, confío en vuestra capacidad de responder. Os digo la primera, podéis contestar quien queráis. La pregunta es, ¿cómo paramos este virus? ¿Qué podemos hacer desde lo social? Ahí os lo dejo. Bueno, pues tomo la palabra. O sea, ¿cómo paramos este virus? Está claro que si lo supiéramos ya se estaría en ello, ¿no? Creo que a día de hoy hay dos cosas que pensar. Por un lado, ¿cómo vamos a parar el próximo virus? Porque el próximo virus va a llegar y va a impactar. Y luego, ¿cómo vamos a disminuir el impacto de este, ¿no? Seguramente el parar este virus de forma definitiva, por decirlo de alguna forma, no llegará hasta que no haya una vacuna, pero una vacuna no sabemos si habrá en unos meses, en 2 años o en 5, ¿no? De lo que sí podemos hablar es de qué manera muchas de las estrategias que sabemos que son las más efectivas para parar una situación como la actual pueden implementarse desde otra perspectiva que tenga en cuenta las disciplinas sociales y que pueda hacer que la distribución de los impactos de la situación actual se distribuya de forma más homogénea y no se centre solamente o de forma preferente en las personas con mayor vulnerabilidad social, ¿no? Y creo que aquí hay un ejemplo que nos sirve para explicar muy bien cuál puede ser esta perspectiva. Y sería el ejemplo de las diferentes metodologías de rastreo. Desde un inicio hemos dicho que el rastreo era un aspecto fundamental para parar la expansión del
la transmisión del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Lo que ocurre es que podemos pensar dos metodologías diferentes de rastreo. Un modelo de rastreo basado en la contratación a empresas externas para que realicen las técnicas de rastreo desde un call center, que puede ser que incluso esté deslocalizado en otra comunidad o incluso en otro país, y que lo que hagan sea aplicar protocolos estandarizados independientemente de quién sea la persona que está al otro lado del teléfono, o metodologías de rastreo que estén basadas en el trabajo social. Metodologías de rastreo que pongan al rastreador más cerca de la comunidad en la cual está ejerciendo esas labores de rastreo y que además no haga que el rastreo termine donde termina el cuadro clínico, sino que intente hacer que el rastreo termine allá donde se capacita a la persona para poder seguir las recomendaciones que se dan en ese rastreo, ¿no? El rastreo no termina cuando se dice a una persona que se tiene que aislar, el rastreo termina cuando yo hago que esa persona tenga la capacidad real para estar aislada, ¿no? Entonces, esos son dos modelos. Creo que es en Andalucía donde la Asociación Andaluza de Trabajadores y Trabajadoras Sociales han presentado un modelo de actuación basado en la colaboración y en la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales para llevarlo a cabo, y creo que esa es una de las vías por trabajar, ¿no? La conjunción del lugar que es la atención primaria con los profesionales que son los trabajadores y trabajadoras sociales. Sí, Pues gracias por esas pistas. Perdona, Pedro. Yo quería añadir una cosa, y es que, o sea, un aspecto positivo y otro negativo, ¿no? Voy a empezar por el negativo, y es que las desigualdades sociales en la COVID se producen no por la COVID, sino porque existen desigualdades sociales. Entonces, mientras siga existiendo las situaciones de pobreza, de exclusión social y desigualdad social, desde luego tenemos muy difícil que podamos atajar todo de manera real, no de forma radical. Aún así tenemos que hacer acciones. Y lo positivo es que es verdad que siguen existiendo desigualdades en COVID, que estamos viendo día a día situaciones de exclusión y cómo afectan a COVID y a otras enfermedades, pero que creo que también hemos realizado o se han realizado políticamente algunas acciones que, bueno, van por la buena dirección. Yo creo que se han quedado cortas en algunos aspectos, pero por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo, el intento del ingreso mínimo vital, son algunas acciones, como decía Javi, no creemos en las oportunidades en momentos de crisis, pero que, bueno, que al menos han servido para retocar. Yo creo que se han quedado a medias, ¿no? Sobre todo lo del ingreso mínimo vital ha sido muy criticado por quedarse bastante a medias de lo que prometía ser, pero que van en una dirección en la cual, pues, para hacer ver que sí que podemos hacer cosas. No podremos atajar radicalmente todo, pero que sí que tenemos formas de actuar y que podríamos avanzar un poco más en ese sentido, sin poder atajar todo, pero al menos actuando para mitigar lo máximo posible también las desigualdades. No solo doblegar la curva, sino también doblegar la curva de desigualdades sociales en salud. Gracias. Os leo otra pregunta, en este caso era de Maje. Bueno, lo primero que dices, gracias Pedro y Javier por vuestras exposiciones, hemos aprendido mucho. Quería pediros si podéis comentar algo acerca de la situación en las cárceles. Hacinamiento, estado de la atención médica y sanitaria deplorable ya de antes, ausencia de medios, gel, mascarillas y aislamiento como única medida. Nosotras creemos, y la OMS también lo recomienda, que lo mejor es vaciar las cárceles y apostar por excarcelaciones. ¿Cómo lo veis? Gracias. Bueno, creo que la parte de exposición de la situación ya está perfectamente resumido, ¿no? Hay un aspecto que no hemos tocado porque no ha tenido tiempo, pero dedicamos una parte del libro a hablar de la construcción de la construcción del otro, de la construcción de la otredad, que se suele llamar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que se produzcan los contagios, o quiénes quedan excluidos de la sociedad a la hora de hacer contagios? Y esto se puede leer a múltiples niveles. Se puede hablar de cómo hemos culpabilizado a las personas jóvenes, de cómo hemos hecho una respuesta basada en lo productivo, como comentaba Javier antes, y que dejaban fuera a la gente mayor como si fuesen unos postciudadanos y a las personas jóvenes como si fuesen unos preciudadanos. Y después está también cómo hemos excluido y cómo hemos dejado fuera de la sociedad algunos aspectos. Y creo que las cárceles ha sido un tema muy poco tocado en España. En Estados Unidos sí que ha habido debates respecto a ello, pero porque, bueno, Estados Unidos tiene
unos debates respecto al sistema de cárceles muy fuertes por su propio sistema y que llevan varios años con ello, pero aquí lo hemos tocado muy poco y las condiciones de las cárceles son en sí, ya partían, ¿no? Hablando con la misma terminología que usábamos antes, ya tiene un sustrato bastante insalubre, las condiciones de vida son bastante horrendas, por decirlo de forma bastante literal, y ha llegado la COVID y verdaderamente pues ocurre lo mismo. Se ha visto algunos estudios de cómo afectaba la COVID en las cárceles y había unas incidencias altísimas, ¿no? Porque se dejaba, bueno, son sitios donde la gente está muy pegada, no se apostaba porque estuviesen en sitios donde pudiesen tener más espacio, donde pudiesen realizar actividades más solitarias a la vez que juntarse de forma social, pero en espacios abiertos donde generasen menos riesgo, y todo esto ha provocado que sean lugares donde se están produciendo un alto contagio, pero se hace muy poco porque verdaderamente están bastante excluidos. Sí, yo quería añadir que la atención sanitaria en las cárceles, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, a pesar de que está acordado lo contrario desde hace tiempo, depende del Ministerio de Interior. Esto básicamente es reconocer que las personas internas en las cárceles no tienen la condición de persona individual, sino que tienen la condición de preso, ¿no? Sería como si fuera el Ministerio de Infancia el que se encargara de la pediatría y no el Ministerio de Sanidad, ¿no? Es decir, parece que el Ministerio de Sanidad solo fuera a reconocer al varón blanco heterosexual burgués, ¿no? Y todo lo demás fueran especies de apéndices. Desde ese punto de vista, las cárceles son un auténtico punto ciego del sistema sanitario de una forma tremendamente llamativa, ¿no? Y en concreto, en esta situación actual, creo que es encomiable las acciones de algunos países que sí que han intentado apostar por lo que ha comentado la compañera o el compañero que ha hecho la pregunta, por las excarcelaciones, ¿no? Además, o sea, teniendo en cuenta, porque bueno, así hacemos un análisis un poco más pormenorizado, por un lado de la situación de salud de muchas de las personas que están dentro de las cárceles, pero por otro lado también de cuáles son los motivos que llenan nuestras cárceles, pues digamos que esa función de evolución de la funcionalidad, etcétera, de la población, presa, etcétera, dentro de la sociedad, parece que se queda totalmente desdibujada y sobre todo totalmente desvirtuada dentro de un contexto pandémico actual, ¿no? Así que sí, digamos que las cárceles vendrían a ser un otro dentro del otro, incluso, ¿no? Un otro a nivel social, pero incluso a nivel institucional también son un otro más allá. Gracias. Solo bueno apuntar para quien no lo sepa que en Navarra se está a punto, o eso parece, de traspasar la competencia de sanidad en la cárcel. Entonces, bueno, esperemos que aquí por lo menos la situación mejore algo. Paso a otra pregunta de Paquita en este caso. Dice, hablando de matrioscas, ¿se puede decir que la COVID ha destapado o visibilizado carencias que arrastramos y se han ido juntando con otras? Quiero decir que tanto en educación, sanidad, recursos sociales, laborales, etcétera, se están poniendo parches durante la pandemia. Sin embargo, no se observa implementación de científicos que trabajen para proponer y acoger políticas a largo plazo. Sí, yo creo que sí que va ahí, ¿no? Yo creo que nos habíamos creído es que algunos sistemas son totalmente inviolables y que teníamos algunas cosas, algunos elementos estructurales en nuestro Estado que eran totalmente potentes y que eran totalmente resistentes a todo lo que pasa, y ha venido un elemento disruptivo y nos hemos dado cuenta que no son lo suficientemente resilientes. Y esto tiene que ver con lo que ha pasado sobre todo en los últimos años y cómo no hemos convertido esos sistemas de protección social, porque quiero entender también la educación como un sistema de protección social, como esos sistemas de protección social no han estado ni financiados ni reorganizados para poder cubrir estas necesidades. Tampoco me gusta pensar lo de pensábamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y no lo tenemos. No teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y no nos hemos dado cuenta ahora. Es que verdaderamente esto eran frases que se decían mucho, pero que no estaban basadas en ningún conocimiento técnico. Tenemos un sistema sanitario que tiene muchas fortalezas y que precisamente no estamos fortaleciendo esos puntos importantes que tiene el sistema sanitario y que son la propia base de cómo debe funcionar un sistema que tiene al menos la intención de ser universal, hablando de lo que comentaba Javier en cuanto a respuestas de los sistemas sanitarios. Vale. Os digo otra.
de John. Espera, que se me están... Vale. Me ha interesado mucho la reivindicación de la política contra el lugar común de que si esta crisis la gobernasen los científicos todo iría mejor. La posición está clara y la comparto, pero ¿cómo salimos de esas falsas dicotomías economía-salud, política-ciencia, etcétera? Vamos, de las falsas dicotomías yo creo que se sale con políticas concretas. Está claro que a nivel de discurso creo que se sale con pedagogía, pero a nivel concreto creo que se sale con políticas concretas. Y el estudio de lo que ha ocurrido en estos meses en diferentes países creo que va a ayudar a romper una parte muy importante de la solidez o al menos de la hegemonía que tiene la contraposición de salud y economía, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que los países que mejor han protegido la salud son los que después han tenido un menor daño, al menos después de la primera hora, sobre la economía, ¿no? Entonces, yo creo que a este respecto lo que hay, y creo que también es creo que también es deber de la sociedad civil, el intentar proponer modelos que rompan esas dicotomías, ¿no? Una de las mayores, digamos, o uno de los puntos de mayor generación de dicotomías que tenemos a día de hoy es el empleo, ¿no? O sea, el empleo como vertebrador de nuestra sociedad genera muchas dicotomías relacionadas con el cuidado, relacionadas con la subsistencia, etcétera, etcétera. La introducción de políticas relacionadas con las rentas más o menos condicionales, más o menos universales, creo que sí que tiene capacidad, haciendo por una política concreta, de generar muchos conflictos, pero de romper otros, ¿no? Y una de las cosas que haría sería romper muchas de esas dicotomías. Que ninguna de esas políticas es perfecta, que la renta básica universal, una de las cosas que se le critican es que es una cosa de base individual, que seguramente tenga capacidad para romper cierta solidez de vínculos sindicales, etcétera, etcétera. O sea, ninguna cosa es perfecta, está claro. Pero creo que hay que hacer creo que hay que reivindicar la capacidad de las políticas concretas, o sea, lo que en inglés diferencian entre las policies y no las politics, ¿no? La capacidad de políticas concretas de entrar verdaderamente a romper algunas de esas dicotomías discursivas. Vale, yo también anotaba después, decía, y otra cosa, cómo pasar del discurso comunitario a una práctica más consistente, a la hora de la verdad sin poner los modelos tecnocráticos. No sé si tenéis alguna idea al respecto. Bueno, pues, como es la misma pregunta, continúo yo. Yo creo que aquí hay un discurso que rescatar, que es el intentar huir de los modelos tecnocráticos y, digamos, traerlos para nosotros más basados en lo que serían las democracias técnicas, ¿no? Es decir, sistemas democráticos en los cuales el conocimiento técnico y las personas con conocimiento técnico están incluidas dentro del sistema democrático de representación, se implican en el gobierno de todos, pero no desde su posición de técnico que sale desde fuera, ¿no? O sea, no desde el técnico que coloca la troika para gobernar, sino que personas que tienen conocimiento técnico, que están incluidas dentro de la participación comunitaria y dentro de la participación de los órganos institucionales de representación y gobierno, que me parece que eso es fundamental, ¿no? Y a ese respecto, creo que sí es una interpelación a las personas con conocimiento técnico de intentar bajar de ese pedestal, digamos, de pulcritud que da en muchas ocasiones la academia y mancharse las manos con la militancia, ¿no? Y con la militancia no solamente en el ámbito de los partidos y de lo institucional, sino con la militancia en otros muchos ámbitos, ¿no? Es decir, impregnar de conocimiento técnico, que el conocimiento técnico no es solamente aquello que viene y que emana de la institución, sino que, digamos, es el conocimiento que emana de muchos lugares, ¿no? Y mezclar esos diferentes saberes e impregnarse y meterse también y mancharse las manos en el ámbito de lo comunitario, ¿no? Que parece que a veces son compartimentos estancos y que cuando nos encontramos con gente que sí que, digamos, milita o está presente en los diferentes ámbitos, suele dejar, yo creo, una impronta muy clara en esos quehaceres comunitarios. Gracias. Yo también en general comparto que la militancia es importante para todas las personas que formamos parte de la sociedad, que tenemos algo que aportar y está bien que nos esforcemos en hacerlo. Una pregunta de Maider, a ver, es un poco larga, a ver si la leo bien. Gracias por el guiño que habéis hecho al tema de incluir a las ciencias sociales, económicas, etcétera, en la respuesta frente al COVID, además de lo sanitario.
Yo haría la reflexión de que esto se debe al hecho de que ya partimos de un punto donde no entendemos la importancia de la transversalidad de la salud en todas las políticas. Health in all policies o algo así, en inglés no sé. ¿Conocéis alguna experiencia a nivel internacional en el que haya habido una respuesta más integral frente a la pandemia, que haya puesto el foco en la salud y en la sanidad? Y luego añade, a esto añadiría lo siguiente: a veces creo que pensamos mucho en encontrar evidencias a nivel internacional que hayan funcionado, pero sin pensar en el contexto y ver en cómo funcionarían en cada cultura, situación. Conocer lo que la gente piensa y actúa es también importante, no solo lo que dice. Bueno, totalmente. Yo creo que esta segunda reflexión es algo súper importante, ¿no? De hecho, se habla estos días, que se ha hablado mucho, y Javi lo ha comentado también antes, sobre esa dicotomía de proteger a los vulnerables o de hacer políticas más generalizadas, y se tiene muy poco en cuenta el contexto en el que se hacen cosas. Pensar en la experiencia sueca, tanto como algo supuestamente positivo como algo negativo, no se puede entender sin pensar en el contexto concreto en el cual tiene la población sueca. La población sueca no es la población española, ni por su estructura económica, ni por nada. Entonces no podemos desligar en ningún momento las acciones que estamos haciendo del marco en el que nos encontramos. Y siempre nos estamos fijando en experiencias de fuera sin entender de qué punto parten y si de verdad esas experiencias son aplicables a nuestro contexto. Y en eso fallamos bastante, también porque nos interesa pensar que tenemos una solución sencilla a problemas que son enormemente complejos. De hecho, yo creo que, volviendo a las ciencias sociales, es que la complejidad que aportan las ciencias sociales a la hora de entender fenómenos con tantas aristas es fundamental. La verdad es que tampoco creo que algún ejemplo habrá donde existen científicos sociales o que han ayudado un poco más en la respuesta de la epidemia, pero desde luego el contexto general y lo que sería el sentido común de la ciencia, ¿no? lo que es la gran mayoría de lo que se usa el conocimiento científico, tiende más a incorporar a elementos de la ingeniería y de la supertecnificación que a elementos de las ciencias sociales, principalmente por el papel que ejercen en la atracción de capital. Entonces, la ciencia ahora se entiende como algo que tiene que atraer capital, que tiene que atraer nuevos fondos, que tiene que atraer patentes. Entonces, en ese sentido, el mundo científico cada vez se mueve más hacia la tecnificación y hacia el mundo de las ingenierías, en lugar de moverse hacia el de las ciencias sociales, que quizá pueda ofrecer mejores respuestas, aunque quizá no se puedan patentar de la misma forma. Vale, bueno, vamos a hacer dos últimas preguntas, digo, para que sepáis que ya no vamos a pasar más preguntas. Si alguno se ha quedado un tintero, pues tendrá que ser en otra ocasión. Os comento la penúltima, de Laura. Me gustaría que realizarais una reflexión sobre la situación en las residencias de personas mayores, personas dependientes, etcétera, sobre quienes a día de hoy se están tomando las medidas más restrictivas bajo el argumento de proteger su salud y se están vulnerando derechos fundamentales, derecho a la movilidad, a las visitas y a la autonomía. Este es un temazo con mil y lugares desde donde mirarlo, ¿no? Creo que hay una cosa muy significativa en nuestro país, y es que cuando se aprobó la Ley de Autonomía y Dependencia, le quitamos la palabra autonomía y se popularizó solamente como ley de dependencia, ¿no? Eso creo que muestra mucho cuál sigue siendo la perspectiva desde la cual abordamos el tema del envejecimiento saludable y el cuidado de las personas que necesitan unos cuidados específicos, porque el cuidado necesita todas las personas. A ese respecto, creo que el camino tiene que ser hacia, teniendo en cuenta que todas las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de las personas que están en residencias de personas dependientes preferirían estar en sus propios domicilios, creo que tenemos que caminar hacia un modelo que lo podemos llamar cohousing, lo podemos llamar con la palabra en inglés que queramos para poder tener fondos y que alguien se meta en ello, porque si lo llamamos casas comunes o algo, ahí no meterán ahí un duro, pero el modelo es que propongan una autonomía que parta del individuo, ¿no? Es decir, me parece tremendamente llamativo cómo se están tomando medidas para evitar el contagio relacionadas con la limitación de las visitas sin haberle preguntado a esas personas cuáles son los riesgos que quieren tomar, ¿no? Yo estoy seguro de que si preguntáramos a muchas de esas personas cuáles son las alternativas que quieren, si una limitación muy férrea de las visitas o la realización de unas visitas con unas limitaciones un poco más laxas
pero que se realizaran con unas medidas determinadas de separación, de distancia, de que solamente fueran al aire libre, etcétera, etcétera, aunque eso pudiera suponer un incremento del riesgo de enfermar y eventualmente morir por COVID, creo que habría un porcentaje no desdeñable de personas que seguramente elegirían la segunda opción. Y no hay por qué pensar que no lo harían de forma autónoma y realmente informada y voluntaria, ¿no? Recientemente leíamos que en Barcelona se va a llevar a cabo un experimento para ver si se pueden eliminar algunas de las medidas de seguridad en la realización de los conciertos, realizando un test de antígeno antes de la entrada, ¿no? De forma que la gente llevaría mascarilla, pero no habría limitación de aforo, no habría distancia. El aforo sería el mismo, pero la gente se habría hecho un test de antígenos a la entrada y si es negativo podría entrar. Yo lo que espero es que si eso se ve que es posible, no se aplique a los conciertos, sino que se aplique a las visitas de las personas, a las personas en residencias, ¿no? Creo que poner en el centro los cuidados, entre otras cosas, es utilizar los avances tecnológicos para posibilitar que el ámbito de los cuidados sea un ámbito central en su aplicación, ¿no? Entonces, vamos, creo que lo que ha ocurrido en las residencias, hay informes como el de Médicos Sin Fronteras que lo relatan de forma maravillosa, la cosa es pensar hacia dónde vamos. Pensar un modelo sin residencias básicamente supone, porque lo sabemos de las experiencias de la situación previa y de lo que ocurre cada vez que se hace algo así, supone una sobrecarga en la asunción de cuidados por parte de las mujeres, de las familias a las cuales fueran esas personas, por lo que tenemos que pensar es cuál es el modelo alternativo en el cual del cuidado de las personas dependientes nos encargamos todos y no lo externalizamos a la empresa de Florentino Pérez. Gracias, sí, comparto totalmente. Y la última pregunta es de Blanca y dice: hemos comprobado gracias a la pandemia que la salud comunitaria es esencial en momentos como en la pandemia, lo habéis mencionado, pero me gustaría saber si podéis ahondar un poco más en ello, en cómo la salud comunitaria puede ser un factor positivo para superar crisis como la vivida. Yo creo que hay muchos elementos en los cuales la salud comunitaria puede ser positiva. Javier ha tocado el punto institucional de la parte de respuesta, que creo que es fundamental para ello, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta en términos de rastreo o en términos de aislamientos queremos realizar? Y, por ejemplo, un elemento importante que tiene salud comunitaria más institucional, más desde el punto de vista que parte de lo sanitario, es directamente el ir a la calle, ¿no? En lugar de esperar que pasivamente llegue la gente con síntomas o identifique esas personas que son contactos, el directamente ir a los sitios donde puede haber más riesgo, el que haya una salud comunitaria, que haya gente de salud comunitaria trabajando con trabajadores sociales, que sean capaces de llegar a aquellos lugares en los cuales normalmente no llega el sistema, para poder proporcionar una atención a las necesidades específicas que requiere esa población. Ese es un elemento que es súper importante y es quizá el que hemos comentado antes, pero luego está toda la parte de salud comunitaria que ya se hace y que lo que requiere es más legitimidad y más recursos respecto a ello. El confinamiento en el que estuvimos en marzo y abril, cuando estaba todo cerrado, surgieron muchísimas iniciativas de comunitarias y que podemos llamar salud comunitaria, porque estaban destinadas a proporcionar cuidado y alimentos a aquellos lugares y a aquellas personas que no podían salir de casa, que eran más vulnerables para no poder y no iban a salir de casa ni siquiera al supermercado. Todas estas acciones son ejemplos de salud comunitaria que se estaban haciendo y que partían de la propia población. Ahora lo que necesitamos es dar legitimidad a todos esos movimientos y darle todos los recursos y que las instituciones faciliten que esas herramientas que surgen de solidaridad vecinal tengan mucho más impacto del que han tenido ya suficiente. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que se nos quedan muchos temas que me hubiese gustado hablar más en profundidad, ¿no? Muchos los habéis comentado: el género, la desigualdad de partida, lo público contra lo privado, los recortes en lo social frente a la inversión. Bueno, tendríamos que estar aquí unas jornadas de una semana, por lo menos. Pero bueno, creo que ha estado muy bien, que nos habéis dado varias pistas importantes a tener en cuenta para salir de
de esta pandemia. Así que nada, muchas gracias por vuestra presencia y os queremos recordar a los demás que las jornadas estarán subidas al canal de YouTube y que también os vamos a enviar una pequeña valoración por correo electrónico para que bueno, nos podáis evaluar y que podamos ir año a año mejorando estas jornadas y que sean interesantes para todos y todas. Y por último, recordar que mañana seguimos con este trabajo vía online y que tenemos una ágora de experiencias para mostrar aquellas experiencias de las entidades de la red que han trabajado en la pandemia y que lo han hecho muy bien y que bueno, podemos aprender bastante de lo que hemos hecho. Pues nada, muchas gracias a todos por acudir y a Javier y a Pedro especialmente. Gracias, es que ricasco.